la psicología y sus sistemas teóricos. El estructuralismo quiere conocer la estructura mental en el intelecto humano. La mente pasó a ser estudiada de la simple asociación de ideas para dedicarse por cada una de las estructuras que complementan la mente humana. Su objeto de estudio fue dividir en elementos la mente, para su estudio, en sensaciones, ideas e imágenes. El estructuralismo fue antecesor de una guerra mundial de oposición ideológica y política. Los sentidos y la psicofísica fue llamada estructural o de sentido. Esta corriente proviene de Alemania. Wilhelm Wundt es el principal promotor junto con Tishner. Wundt creía que la psicología debería de ser experimental e introdujo el primer laboratorio de la psicología, en donde estudió las experiencias conscientes elementales inmediatas. 1879. Mediante la introspección, que es el análisis introspectivo de la mente humana, los tres elementos básicos de la conciencia eran las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. El funcionalismo. Esta corriente, representada por William James, se conoce como funcionalismo. El funcionalismo se creó el primer laboratorio de psicología. Él no se interesa por las estructuras mentales. Centra su atención e investigación en la función de la mente y del comportamiento humano, más que en sus componentes. Un antecedente del funcionalismo es la teoría de Darwin, con la selección natural, con la adaptación del organismo a su medio. La mente funciona como mediadora entre el organismo y el ambiente, incluyendo todas las funciones mentales corporales. James pensaba que podía decir lo mismo acerca de la mente y la conducta de los hombres, y que las funciones como pensar, sentir, aprender y otros procesos de la conciencia existen porque nos ayudan a sobrevivir como especie. La corriente representada por este científico es más funcionalista. La teoría de la Gestalt. La Gestalt tiende a inferir fenómenos fisiológicos a partir de observaciones de estímulos y respuestas. Ello se debe a que aceptan el principio de isoformismo. La doctrina del isoformismo refleja una concepción del valor de la introspección diferente a la del conductismo. La psicología Gestalt comenzó en parte como una revuelta contra el análisis introspeccionista. Los enunciados empíricos y gestalistas mejor conocidos son los principios de organización perceptual formulados por Wettstein, principios de semejanza, el principio de simetría, principio de continuidad, principio de dirección común y principio entre la figura y fondo. La nueva psicología era más fenomenológica, aceptaba la introspección, pero modificando su carácter. Los gestalistas desecharon la búsqueda de los elementos de la experiencia y señalaron la combinación simple de los elementos. No es adecuada para producir los rasgos del todo. Comenzaron a aplicar sus puntos de vista a los campos de la percepción y el aprendizaje. En el campo de la percepción formularon las leyes de organización y en el campo del aprendizaje el mismo tiempo de principios. El psicoanálisis. A Freud se le suele considerar como el pionero del psicoanálisis. Él hizo estudios sobre la histeria, su método de investigación que consiste en el inconsciente, los actos, las ideas, los sueños, las fantasías, los delirios, mediante la psicoterapia. Sin embargo, su método básico es la asociación libre, que permite que el analizante reciba la consignación de decidir libremente todo lo que se le ocurra. Solo exige no omitir ningún pensamiento, aunque sea vergonzoso o penoso.
El resultado será la reconstrucción de la historia del sujeto a través de sus recuerdos reprimidos, lo que permite una descripción del síntoma. El psicoanálisis incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana. Freud, dentro del campo del psiquismo humano, fue el estudio de la histeria, a través del cual llegó a la conclusión de que los síntomas de la histeria dependían de conflictos psíquicos internos reprimidos, y el tratamiento de los mismos debía centrarse en el paciente produjera los sucesos traumáticos que habían ocasionado tales conflictos. La técnica utilizada en principio fue la hipnosis. Llegó a la conclusión de que el origen de los trastornos mentales está en la vida sexual, comienza en la infancia. La reflexología rusa. Esta trata sobre el estímulo y la respuesta de Iván Pavlov. Fue fisiólogo ruso que, estudiando las conexiones entre el estímulo y la respuesta, abordó conexiones entre las respuestas incondicionales, el estímulo condicionado y el refuerzo, en los cuales el sistema nervioso central establece una asociación, concluyendo que la mayoría de los animales se rige por un pensamiento basado en este sistema de sustituciones reflejas. El experimento mejor conocido de Pavlov hacía sonar una campana mientras alimentaba a los perros. Hacía esto durante varias comidas. Cada vez que los perros escuchaban la campana, sin traer comida, pero los perros todavía sí salivaban, habían sido condicionados a salivar cada vez que escuchaban el sonido de la campana. La complejidad de las funciones fisiológicas humanas hace las posibilidades de asociación crezcan exponencialmente. Concluyen que el ser humano existe una capacidad de aprendizaje autocondicionado y transferible que le permite dominar muchas de las características y sus comportamientos indeseables. El conductismo. La obra de Watson se basaba en los experimentos de Pavlov, quien había estudiado las respuestas de los animales al condicionamiento. Estos estudios se han centrado en el papel de las interacciones que proceden del comportamiento, como la atención, los cambios de comportamiento, como las habilidades, las interacciones que siguen el comportamiento, como los efectos incentivos o las recompensas y los castigos. El conductismo se trata de la filosofía de la ciencia de la conducta. Watson afirmaba que la psicología no estaba interesada con la mente o con la conciencia humana. En lugar de ello, la psicología se interesaba solamente en nuestra conducta. De esta manera, los hombres podrían ser estudiados objetivamente como las ratas y los monos. Estas tres corrientes que acabamos de observar nos han dado una breve introducción sobre la psicología científica, que en nuestra actualidad nos ha ayudado cada una de estas teorías con el perfeccionamiento en la actualidad en varias ramas de la psicología científica. Esta ha sido mi presentación sobre el trabajo final de la psicología científica. Mi nombre es Elizabeth Pérez, de la Facultad de Estudios